Vamos arrancando. Juan, ¿estás? Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Bueno. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, perfecto. Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, tenemos que empezar con la unidad 8 hoy. Eh, el jueves es el examen parcial. ¿Te acordás a qué hora, Juan? A las 6, si no me equivoco. A las 6. Al final es virtual, así que nada, van a tener un cuestionario de una persona acá para Profe, resolver. ¿te puedo Sí, hacer una consulta de algo de la unidad 6 que me quedó? Sí. dale. ¿Cómo se sacaban los equivalentes cuando no me decía la cantidad de hidrógenos que tenía la ¿Que le molécula? explico? Bien. ¿Te acordás que tenías tres tipos de compuestos? Tenías ácidos, hidróxidos, o si no, sales. Cuando tenías ácidos era la cantidad de hidrógeno, cuando tenías hidróxidos la cantidad de oxidrilos, y cuando tenés sales, las cargas que hay en juego. Por ejemplo, si se disocia, para darte cuenta, o sea, prácticamente separalo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tenés, a ver, sulfato de calcio, para pensar. El sulfato de calcio tenés ese, si querés ir escribiéndolo para darte cuenta, tenés el calcio, actúa con +2, y el sulfato tenés SO4, el azufre, como es sulfato, actúa con el más grande, entonces actúa con 6. Tenés 4 oxígeno, 4 por -2, -8, más 6 te quedan -2. Entonces, si vos separás el sulfato, o sea, el anión del catión, ¿con cuántas cargas se va a ir el sulfato? Si no estaría el calcio. ¿Con negativas? ¿Y con ¿O cuántas? con dos? O sea, Dos dos negativas. negativas, exacto. Sí. Si no estaría el calcio, vos tenés 4 Ah, oxígeno, eso. 4 por -2, -8, más 6, -2. Entonces, es la carga esa la que te está diciendo la cantidad de equivalentes que tenés. O sea, serían dos la carga o menos. Exactamente. Ah, pues. No, no, exactamente 2. Si tenés, qué sé yo, el nitrato de sodio, tenés el Na, o sea, tenés un sodio, un nitrógeno, oxígeno 3. El nitrógeno actúa con 5. Por lo tanto, si vos tenés nitrógeno, oxígeno 3 y actúa con 5, si se separa, ¿cuántas cargas van a quedar? Un solo equivalente. ¿O no? Exactamente. Pues, gracias. Es como que vos tenés una sal, tratás de... O sea, ¿qué pasaría si se separa? En realidad, a ver, con los hidrógenos pasaría lo mismo, nada más que más fácil mirar los hidrógenos. Como vos los metales, vas a tener metales que tienen +1, +2 o +3, entonces eso es lo que te va a variar. Pero con el hidrógeno es lo mismo. Si es un ácido y pierde dos, tiene dos equivalentes, pierde dos protones, ¿me entendés? Entonces esto sería lo mismo, nada más que acá, por ejemplo, el calcio es +2. Es como si perdiera dos hidrógenos, por eso es que tiene dos equivalentes. Pierde el calcio, que es +2, listo, dos equivalentes. Si pierde dos hidrógenos, vos fácilmente decís, perdió dos hidrógenos, 2 más 1, tengo dos equivalentes. ¿Me entendés? Es lo mismo, nada más que relacionarlo con las cargas. Es mucho más fácil visualizar la cantidad de hidrógenos o la cantidad de hidróxidos, pero en sí es lo mismo, es las cargas que están en juego. Joya, profe, gracias. Bárbaro. Bueno, bueno, como saben, entonces el jueves es el parcial a las 6 de la tarde. El parcial, no se preocupen por el tiempo, es cortito, van a alcanzar muy bien a realizarlo. Hay algo de práctica y después, en realidad no se van a encontrar con teoría, es decir, no van a encontrar un postulado, una ley y demás, sino que a lo mejor la teoría es lo que ya hemos estado hablando en las clases. La teoría puede llegar a ser, no sé, a ver, el radio de tal es mayor que el de tal, porque no sé, porque tiene una mayor carga nuclear, vamos a suponer. Entonces ustedes por ahí tienen que poner verdadero o falso, o bueno, es múltiple choice. Hay algunas verdadero o falso y algunas de opción múltiple. Pero no teoría en el sentido de leyes o de ese tipo, sino de la práctica, de lo que hemos estado viendo en la parte de ejercitación.
Bueno, la unidad 7 ya le dimos un cierre, tanto Julia con los chicos de informática como nosotros el jueves o el martes, ya no estoy re perdido. Creo que el jueves pasado, exactamente, el jueves pasado. Así que hoy arrancaríamos con lo que es la unidad de equilibrio químico. ¿Cuánto tiempo va a ser el parcial? En un principio 40 minutos. En un principio les digo, eso se puede llegar a modificar. Para menos o para más. Ahora tenemos que comprobar, porque a lo mejor es muchísimo, porque ahí se está decidiendo también la cantidad de preguntas. Pero quédense totalmente tranquilos que va a haber una cantidad de tiempo que les tendría que alcanzar y sobrar, si tienen idea. Si se van a conectar para tratar de hacerlo sin saber nada, por más que tengan 5 horas, no lo van a poder hacer, obviamente. Igual, profe, más o menos cuántas preguntas le calculan que van a hacer. Y por ahora, que se está confeccionando, no creo que haya más no creo que haya más de 20, pero creo que van a ser menos. Pero bueno, todavía no les puedo tirar la confirmado porque lo estamos viendo y por ahí acá el jueves cambiamos, pero no va a ser más de 20 seguro. Y hay muchas preguntas que son, por lo menos las que estuvimos viendo o haciendo, son muy, muy simples. Las de verdadero o falso, de ejercitación con números, numéricas, hay poco. Capaz que es el 10% o el 20% del examen. Ricardo yo mandó mandé un un mail. mail. Y dijo que iban a ser 10 nomás. Claro, es. Bueno, entonces 10. No quiero tirar la posta porque, o sea, la posta, no quiero decir son 10, porque bueno, yo si bien que lo hice con él, o sea, lo vi el examen, no quiero decir porque a lo mejor después, si ya les dijo él, ya está, no se mueve, son 10. Pero capaz que yo les decía 10, después se encuentran con 20 porque hubo un cambio el jueves, me prenden fuego a mí ustedes. Así que bueno, si ya lo dijo, son 10. Vamos a empezar con la parte de equilibrio químico. Julia, no sé si estás. Si Profe, Sí, sí. perdona que te interrumpa. Antes Sí. de arrancar con esto, ¿podríamos corregir? No sé, ¿cuándo se entregaba? Creo que anoche cerraba, si no me equivoco. O no, o el lunes. Bueno, hoy es Anoche, martes. ¿no Ayer, era me hasta el parece. 31? Anoche, me parece. Claro, anoche. ¿Podemos ver el 5 De la Sí, de la actividad con daba un número devolución? un número bastante largo, 1200, creo que daba una cosa así. Yo lo hice por ahí. Lo tendría que A buscar. mí me fijo, ahí lo busco. El tema es que el agua 1211. no ebulle a esa temperatura o Eso, no llega al nosotros nos punto de quedamos ebullición. re... Claro, porque ¿Cómo nosotros nos llega a quedamos esa charlando temperatura? eso. Estábamos entre dos resultados. A ver, no sé cuál era el problema, yo todavía no los miré. O sea, No, a léanlo y ver, fíjese porque lo si hice. puede ser 1211. Sí, a ver, si está no me acuerdo bien anunciado porque lo hice la semana pasada en un curso. Pero capaz En que el ellos curso de tienen uno nivelatorio. distinto, ¿eh? Yo no me acuerdo si capaz No, que... pero sí es de agua. Creo que se le entregaban 25 gramos, si no me equivoco, se quemaban No me 25 acuerdo. gramos de butano y creo que era, mira, creo que hasta de memoria me lo acuerdo, me parece. Creo que eran pocos mililitros de agua. ¿Qué Ahí se ve, pasaba con Juan, la temperatura del agua? Y ese es. Un poquito más. qué Yo estoy en temperatura teléfono, por eso no lo alcanzarán. veo. Sí, se ve. 250 perfecto. gramos de agua, inicialmente a 25 grados, y se le entrega todo el calor de la combustión de 25 gramos de butano. Entonces, acá lo primero que tienen que averiguar es cuánto es todo el calor de la combustión de 25 gramos de butano. Un mol de butano, ¿cuánto pesa? 58. 12 y 12, 24, y 24, 48, 58, sí. Son 58 gramos. Así que si con 58 gramos entregamos 28,79 kilojoules, con, ¿cuánto nos decía el problema? 25. 25. Se van a entregar, ¿cuántos joules? Menos 1200 y pico era. 1240. 1240. No, sí, 1240, si estaba pensando cualquier cosa. 1240 kilojoules. Así que tenemos esa cantidad de joules.
Y esa cantidad de calor la tenemos que meter en la ecuación esta. Q es igual a M por el calor específico por el delta T. No me van a buscar el delta, imagínenlo. Así que ahí reemplazamos 1240. Acuérdense que el calor es liberado por el butano, pero absorbido por el agua, así que el signo ahí ya nos olvidamos de eso, ¿sí? 1240 kilojoules, eso es igual a la masa de agua, que es 250, por el calor específico del agua, que es 4,18, vamos a ponerle las unidades, esto es gramos. Sí, o pasar todo a joule o todo a kilojoule. 4,18 joules, y pasamos todo a joule, ahora lo paso. Joules sobre gramos Grado centígrado. grado centígrado, y el delta T no la sabemos, es lo que queremos averiguar. Vamos a buscar primero el delta T y después abrimos el delta T. Esto, para pasarlo a joules, agregamos 3 ceros. ¿Ok? O sea que nos quedarían 1.240.000 calorías. Joule. Sí, joules. Bueno, si dejamos la temperatura de ahí, eso nos da 250 por 4,18. Da 1186, me parece. A ver si lo tengo acá el resultado. No, eso es lo que no me gusta. Ahí te queda un valor muy chiquito. Ay, me queda una chica esperando. $1045 ahí. Sí, es Lo 1045. ¿Por qué? Tendría que dar un La- número la- más chico que 1. Si vos haces 250 por 4, eso da... Ay, No, perdón, mayor a 1. Mayor a 1. Sí. A ver, 250 por 4,10. Ah, está multiplicando la temperatura. Me quedó acá abajo, perdón, no dije nada. ¿Cuánto me dice que da? Ahora sí, 1045. Eso. 1045. Esa es la temperatura en grados centígrados. O sea que sí, Exactamente. no tiene sentido el ejercicio. Y esta es temperatura final, esa T que calculamos ahí es temperatura final menos temperatura inicial. Y la temperatura final es lo que queremos averiguar, así que 1045 más la temperatura 25. que era 25 grados centígrados. Esa va a ser la temperatura final, 1070. 1070. No, ¿por qué? Habría que pasarlo dividiendo. Claro, el No, profe, eso Porque es está. 250 por dividiendo. 418 por delta T. Habría que pasar dividiendo el 1045 a los joules. Ah, pensé que Esa. 1045 les daba toda la cuenta y yo había No. dividiendo. No. Hay que pasar. Ah, no, sí, Me está parecía, bien. porque a mí no me dio eso, Entonces, me dio 1100 y pico, si no me equivoco. O 240.000 dividido 1024. Ahí está. A mí no me Sí. sonaba 1045 tampoco. Esto era joules. No, pensé que me habían dado el resultado completo. Sí, yo Y- también. Ya se me habían ido, así que me quedaba joules sobre gramos centígrados. Ahí sí Y te eso da da 1186. 1180. Claro. Que le sumás los 25 A los y te 25 da da 1200 y algo. 1211. 1211. Exactamente. Pero nosotros lo que decimos es que Sí, no tienen tiene razón. mucho sentido que de eso, ¿no? No tiene ningún sentido. Nosotros lo que hablábamos con los chicos es que capaz que como que en los 4,18 los 4,18 tendrían que estar en kilojoules. Entonces vos cuando No, al es no- que. Sí. y cuando vos después haces toda la división todo, te queda como que aumenta, pasa de Claro. estar de 25 a estar 26,2. Claro. 2,2, claro. O Pero- este Sí, valor de para mí entalpía eso está- tendría que ser en joules. Claro, para mí Claro, está sobreestimado también. ese valor de combustión. Claro. Igual mucho tampoco, eso, no 2000 creo que calorías. aumentaría un Kilojoules. grado nomás. Y sería raro, pero, o sea, el agua no puede estar en esa temperatura. No, sí, obvio, Por eso, como No, que aparte los no dos era son que los la extremos. fórmula perdía sentido cuando cambiaba de estado. Claro, sí. Claro.
Yo lo que no me acuerdo, a ver si encuentro la tabla, porque para mí está mal ese dato de, no sé si estará de combustión del butano. Porque Habría yo que después cuando googlearlo, lo sí. hice, si no lo transformás te da 26 grados de temperatura final, que tiene más sentido que... Claro. Yo lo tomé todo como una misma unidad. Supuse que había un error, Sí. o era todo en kilojoules o era todo en joule. Sí, Y ahí me sí, dio sí. 26,2, que es lo que hablábamos con los Hay un chicos. error, hay un error. En algún lado está el error. ¿Qué onda? ¿Nos cuenta a todos por igual este ejercicio entonces? Porque Sí, yo no, lo hice como está el enunciado, aunque no es claro, coherente. O sea, No, técnicamente está bien, ahí busqué la entalpía de combustión y es eso, está en es kilojoules, todo. esta. Esto Es en esa en kilojoules. No, kilojoules. Sí, ese es valor de esa. entalpía tiene sentido. Y el calor Por ahí específico lo que del tiene agua sentido también está es bien, queda así. esta masa de No, lo que agua. pasa es que es muy poca agua, es un vasito de agua. O sea, vos pones un vasito de agua y quemás 25 gramos de butano, y claro, y te lo recontrahierve, ese es el tema. claro, yo decía eso, es como poner una taza en no sé, en un... Claro, Sí, sí, En es un menos horno de una industrial taza. ahí. Muchas veces estos ejercicios dicen 3 litros, 4 litros, 10 litros de agua. El tema es eso, es una masa pequeña de sustancia con una combustión de un gas que es alta, la entalpía. Pero bueno, si hicieron el procedimiento, no se preocupen por eso. Cualquier resultado que hayan puesto está bien. O sea, si pusieron acá todo en las mismas unidades para que el resultado les dé 26 grados, porque lo otro les pareció un disparate, va a estar bien. Y si pusieron esto, que la temperatura final es de 1211 grados, también está bien, porque el resultado numérico es ese, digamos. Más si hacen un comentario como que es una pavada el resultado. Sí, No, el no se Krakatoa preocupen. está en la taza. Sí, sí, más o sí. menos. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? ¿Alguna otra cosa que les haya quedado pendiente? Y yo tenía pendiente si podíamos repasar algo de estequiometría, pero si no, déjalo. O sea, seguimos con la 8. Algo de estequiometría, Puntualmente, ¿qué es lo que te cuesta? que decime. Dale. Y yo el otro día estuve medio complicado con lo de sacar el reactivo limitante. Después más o menos lo entendí, pero bueno, para que quede más claro. Bien. Sí, para sacar, cuando empiezan los ejercicios de estequiometría, ustedes tienen que arrancar la resolución de problemas siempre, primero balanceando la ecuación. Después, fijándose la pureza de los reactivos, digamos. Cuánto de lo que ustedes ponen, cuánto del reactivo que ustedes ponen, o de, sí, bueno, Sí, sí, la sí, no tengo un sustancia. nombre, del reactivo que ustedes ponen es realmente el compuesto que participa de la reacción química, ¿sí? Entonces, con la pureza ustedes se fijan cuánto de lo que ustedes están utilizando para realizar la reacción es realmente el compuesto que necesitan, ¿sí? Después de eso, tienen que comparar, utilizar los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada para ver cuál está en exceso y cuál está en defecto, para después poder finalmente calcular cuánto producto se va a formar. Para saber quién está en exceso y quién está en defecto, lo que hacen es comparar o hacer una regla de 3 o una regla de proporciones respecto de los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada y las cantidades que ustedes tienen disponibles, ¿sí? Por ejemplo, a ver si tengo acá alguna reaccioncita. Acá, en esta que tenemos acá arriba, ¿no? Ustedes saben que necesitan para que se produzca esta reacción 4 moles de plata y 1 mol de oxígeno, ¿sí? Si ponen 127 gramos de plata y 32 gramos de oxígeno, bueno, toda esa plata no va a reaccionar con todo ese oxígeno, o todo ese oxígeno no va a reaccionar con toda esa plata. Tenemos que ver cuál va a ser el que se acabe primero, ¿sí? Para eso plantean las proporciones, ¿sí? Si 4 moles de plata o 4 por 127 gramos de plata necesitan
32 gramos de oxígeno, estoy diciendo las masas molares relativas, ¿no? Lo que yo habré puesto de plata, ¿cuánto oxígeno necesitará? Si yo puse más oxígeno del que necesita, entonces la plata va a ser el reactivo en defecto, ¿sí? Va a ser el que se acabe antes, limitando el que necesito, entonces el reactivo limitante va a ser el oxígeno, ¿sí? Y a partir de... Sí, perdón. Perdón, ¿no soy yo o se me cortó todo? Se cortaba un sí. poquitito. Perdón. Bueno, ¿Puedes repetir, profe? sí, no sé desde dónde, pero arrancamos otra vez. Si yo pongo 4, tengo esta reacción química, ¿no? En la que yo sé que necesito 4 moles de plata para que reaccione un mol de oxígeno. Si puse 20 gramos de plata y 60 gramos de oxígeno, es muy probable que no toda esa plata reaccione con todo ese oxígeno, que uno de los dos se termine antes. Entonces lo que tenemos que saber es quién se va a terminar antes en la reacción. Y para eso plantean la proporción entre la plata y el oxígeno, ¿sí? Si 4 moles necesitan un mol de oxígeno, los que ustedes hayan puesto, ¿cuánto oxígeno van a necesitar? ¿Sí? Y si lo que ustedes pusieron es mayor que ese resultado, entonces la plata va a ser el reactivo en defecto. Y si lo que ustedes, y el oxígeno va a ser el reactivo en exceso, ¿sí? La plata se va a acabar antes. Y si lo que ustedes pusieron es menos de lo que ustedes necesitan, entonces el oxígeno va a ser el reactivo limitante y se va a terminar antes que la plata, ¿sí? Limitando así el proceder de la reacción, como les decía recién. ¿Sí? Y una vez que saben quién es el reactivo limitante, es ese reactivo limitante el que utilizan para los cálculos de la cantidad de producto que se forme, de todos los productos. Y otra cuestión es, si además el problema implica un rendimiento menor al 100%, ¿sí? O sea, tienen alguna disminución en el rendimiento de la reacción, una vez que ustedes calculan el producto, ahí aplican el rendimiento. Y algo para que tengan en cuenta es que el rendimiento es de la reacción. Entonces, si en la reacción que ustedes están llevando a cabo hay más de un producto, esa disminución en el rendimiento afecta a los dos productos, ¿sí? Porque muchas veces les dicen, bueno, la masa del primer producto que se forma y ustedes ahí aplican el rendimiento, y después cuando le preguntan por el segundo producto, no aplican más el rendimiento. El rendimiento es para todo lo que sea consecuencia de la reacción. Todo lo que se produzca en esa reacción se va a ver afectado por una disminución del rendimiento, ¿sí? No sé si hay algo más para decir, Juan, ¿vos tenés algo para agregar de este tema? Yo estaba respondiendo un chat, pero a ver, como para salir de los tractos, pensar en lo que siempre redundamos en el sándwich. Ustedes saben, por ejemplo, para salir de eso, pensar que 2 panes y una hamburguesa hacen un sándwich, y ustedes tienen 10 panes y 10 hamburguesas. Yo les digo así y rápidamente lo entienden. ¿Por qué? Y porque ya lo tienen en la cabeza. Si necesitan 2 panes y una hamburguesa para hacer el sándwich, que sería el producto, y yo les digo, tienen 10 panes y 10 hamburguesas, le digo, ¿cuál es el reactivo limitante de ahí? A ver, respóndanme. Tienen 10 hamburguesas y 10 panes. El pan. El pan, exactamente. ¿Por qué? Y porque para poder con la totalidad de las hamburguesas, que son 10, ¿cuántos panes necesitarían? 20. 20. Entonces ahí lo que hicieron fue mentalmente el cálculo del reactivo limitante, porque son números redondos, son fáciles y son tangibles. Ahí lo que hicieron es, si 2, 1, yo tengo 10 panes, necesitaría ¿cuánto? 10 dividido 2, 5 hamburguesas. ¿Y cuántas tengo? 10, listo. Ustedes ya saben que el reactivo está en exceso ahí, o la sustancia en exceso es la hamburguesa, ¿y cuántas sobran? 5. Entonces el limitante, ¿cuál es? El pan. O sea, fácilmente lo visualizaron y lo hicieron mentalmente. Eso mismo es lo que hay que hacer con las reacciones estequiométricas. O sea, nada más que lo que va a haber son sustancias químicas. Pero bueno, ¿y en qué lo pueden hacer? Lo pueden hacer en moles, lo pueden hacer en masa, lo pueden hacer en moléculas, según en qué esté el ejercicio. Pero bueno,
De última, si se les complica un poquito, salgan del abstracto y relaciónenlo con algo físico. Lo mismo, qué sé yo. Yo pongo el otro ejemplo, 2 ruedas, un cuadro, hacen una bicicleta. Tienen un cuadro y 10 ruedas, listo. Sobran ruedas, limitante el cuadro, como para razonarlo de esa manera. ¿Quedó un poquito claro el que tenía duda? Ay, chicas, no sé qué pasó. Sí, 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 sí. Te estás incendiando, Julio. No sé qué me pasó con los... Profe, ¿qué te pasó? Tremendo filtro. Volví a la normalidad, parezco mi hija. Toco cosas que no... Bueno, así que no sé quién era que preguntaba la unidad esta de estequiometría, si hay algo más. No, era eso, gracias. ¿Seguro? Sí, sí. Bien. Bueno, y de equilibrio, cuenten un poco, ¿qué fue lo que vieron en el teórico con Ricardo o con quien lo hayan tenido? ¿Hasta dónde llegaron? No sé, yo no entendí nada. Bien. De la 8 la vimos casi toda, creo. Pero... Positivo. Ah, sí, creo que faltaba un cachito nada más. Bueno, vieron que un poco esto de equilibrio lo podemos enganchar con lo de estequiometría. Nosotros en estequiometría, cuando vimos la unidad, nosotros dijimos que todo lo que nosotros poníamos a reaccionar se transformaba en producto. ¿Sí? Si poníamos, no sé, bueno, yo les dejé de compartir la pantalla. Vamos a otra vez. En una de las filminas estaba la ecuación del gas ideal. Sí, les van a aparecer muchas cosas. Igual. No sé si es igual, pero era parecido. Sí, ahí en por- el chat que los 3 casos de problemas. O sea, seguramente le habrá dado cuando no tienen nada en el equilibrio, cuando tienen un equilibrio y cuando los tienen a todos. La cuadrática les explicó de eso también. Sí, eso fue lo último que vimos. Claro, son los 3 tipos de ejercicios. Bueno, cuando nosotros habíamos visto la unidad de estequiometría, habíamos visto que, por ejemplo, si nosotros poníamos un mol de dióxido de azufre y un mol de oxígeno, íbamos a obtener 2 moles de trióxido de azufre. ¿Sí? Nosotros hacíamos todos los cálculos haciendo esa suposición, salvo en aquellos casos donde nos decía que el rendimiento de la reacción era menor al 100% y entonces le aplicábamos una pequeña corrección, pero todo lo resolvíamos con regla de 3 simple. La relación entre los reactivos y los productos era una relación lineal, ¿sí? Por eso podíamos hacer las reglas de 3. Ahora vamos a, en esos casos se dice que la reacción es irreversible. Es decir, que siempre procede de izquierda a derecha. Siempre lo que nosotros ponemos a la izquierda se comporta como reactivos y... Julia, se estaba por cortar. Sí. ¿No se me escucha? No, casi se cortó, no, pero sí, perfecto ahora. Ah. Y lo que nosotros escribimos a la izquierda siempre se comporta como producto. ¿Sí? En esta parte vamos a ver que no siempre es así, y que a veces las reacciones proceden de izquierda a derecha y, llegado a un punto, empiezan a proceder de izquierda a derecha. ¿Sí? Si el dióxido de azufre reacciona con el oxígeno para formar trióxido de azufre, no hay razón para pensar que, si las condiciones son las adecuadas, el trióxido de azufre no puede descomponerse otra vez en dióxido de azufre y oxígeno. ¿Sí? Entonces, en ese caso, donde eso sí puede suceder, decimos que las reacciones son reversibles. Y en esos casos, la relación entre reactivos y productos ya no es lineal, como en el caso de estequiometría, sino que depende del valor de la constante de equilibrio. El valor de la constante de equilibrio la definimos como el cociente entre los productos y los reactivos, cada uno elevado al coeficiente estequiométrico que corresponde a la ecuación química correctamente balanceada.
¿Mm? Hay todo un desarrollo teórico respecto de qué es el valor de la constante de equilibrio, cómo se calcula, por qué, cuándo las reacciones dejan de proceder de izquierda a derecha y empiezan a proceder de derecha a izquierda. Todo eso lo han visto en la teoría, y nosotros en la práctica vamos a hacer como que lo entendieron, salvo que tengan preguntas. Ahí las... Pero bueno, la idea es que ustedes empiezan con cierta concentración de reactivos, esa concentración de reactivos empieza a disminuir porque se consumen formando productos. Alcanzado un punto en el que la concentración de productos es lo suficientemente grande, estos productos empiezan a reaccionar para formar los reactivos otra vez. Hay un momento en que la velocidad en la que los reactivos se convierten en productos es igual a la velocidad a la que los productos se convierten en reactivos, ¿sí? En ese punto, si nosotros hacemos el cociente entre los reactivos y los productos, obtenemos el valor de la constante. Entonces, la constante de equilibrio la podemos, o tiene sentido, o está definida, cuando el sistema ha alcanzado el equilibrio. ¿Qué significa eso? Que ya no se observan cambios en las concentraciones de reactivos ni de productos. No se observan cambios a medida que pasa el tiempo, ¿no? Acuérdense que los equilibrios son dinámicos. ¿Qué significa esto? Que no es que deja de ocurrir reacción, y por eso no hay cambio en las concentraciones, ni de productos ni de reactivos. Hay reacción, pero la velocidad de reacción en un sentido es igual a la velocidad de reacción en otro sentido, ¿sí? Entonces no se observan cambios. Si ustedes tuvieran algún tipo de marcación, verían que el elemento marcado a veces está con los reactivos y a veces está como producto. Eso significa que la reacción ocurre, pero la velocidad o la tasa de cambio de los productos es igual a la tasa de cambio de los reactivos. Bueno, entonces, la idea de los problemas acá es más o menos la misma que los de estequiometría. Calcular cuánto producto podré formar o cuánto reactivo me queda sin reaccionar una vez que se alcanza el equilibrio. Cambié algo y no sé qué. Una vez que se alcanza el equilibrio. Y para eso las relaciones ahora van a ser diferentes, no van a ser como en estequiometría. Acá hay algunos ejemplos clásicos que están en la guía también, de actividades que les dejamos, no en la unidad, sino en las actividades generales. Hay como 3 o 4 ejercicios tipo, o situaciones que se pueden presentar en esta unidad. Esperen que estoy tratando de llegar a donde estaba. Y las situaciones que se les pueden presentar es necesitar o tener que calcular el valor de la constante de equilibrio, conociendo obviamente el valor de las concentraciones de equilibrio, ¿no es cierto? Y esta es la situación que tenemos acá. Tienen la reacción entre el dióxido de azufre y el oxígeno para dar trióxido de azufre, y cuando esta reacción se alcanza el equilibrio, dice que las concentraciones de cada uno de los compuestos son las que se ven a continuación. 0,9, 0,35 y 1,1. Y el ejercicio les pide que calculen el valor de la constante de equilibrio. Entonces lo único que tienen que hacer es asegurarse que la ecuación esté balanceada, ¿sí? Si no está correctamente balanceada, balanceénla. Que las concentraciones que les dan el equilibrio sean concentraciones molares, porque la constante de equilibrio se calcula con el cociente de concentraciones, pero concentraciones molares. Entonces, si las concentraciones están en otra unidad, tienen que pasarlas a concentración molar antes de meterla en el cociente para hacer la constante. ¿Sí? Y después simplemente lo calculan. Acá, espero que les corro esto. El producto es el trióxido de azufre, entonces vamos a poner la concentración de trióxido de azufre al cuadrado,
dividido la concentración de oxígeno por la concentración de dióxido de azufre. Eso lo reemplazan por el valor numérico que les da, y así obtienen el valor de Kc. Acuérdense que el valor de la constante de equilibrio lo pueden obtener en función de las concentraciones molares para reacciones que ocurren en fase gaseosa o en solución acuosa, pero también lo pueden obtener en función de las presiones parciales, para reacciones que ocurren completamente en fase gaseosa. Es lo mismo, ¿sí? En vez de poner concentración de reactivos y concentración de productos, ustedes tienen que poner presiones parciales. Otra vez, siempre tienen que verificar que estén que esté la ecuación química, que esté la ecuación química correctamente balanceada, ¿sí? Y las presiones parciales también las elevan a los coeficientes estequiométricos de la reacción. Acá podrían perfectamente, en lugar de poner concentración de trióxido de azufre, poner presión parcial del trióxido de azufre. Presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido, y esto en lugar de llamarse Kc, se llama Kp. Tiene el mismo sentido, se define de la misma manera, simplemente que se calcula con otros valores. Lo otro que teníamos para comentarles es, nosotros tenemos que poder definir concentración o presión, ¿sí? Cuando tenemos sustancias sólidas que participan de la reacción, nosotros no podemos definir la concentración de un sólido, ¿sí? Simplemente porque el sólido ocupa todo el volumen que tiene, ¿sí? El reactivo, yo no puedo definir una cantidad por unidad de volumen, porque todo el volumen es el mismo. Entonces, los sólidos o los líquidos puros, donde no hay concentración porque es todo un mismo elemento, los sólidos y los líquidos puros no se ponen en el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un sólido, no importa si partí de 25 gramos de sólido o de 1 gramo de sólido, o si en el equilibrio me quedan 23 gramos de ese sólido, porque no se pone ese valor en el cálculo de la constante de equilibrio. ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos, la primera situación que se podían hacer es calcular el valor de la constante de equilibrio a partir de las concentraciones de equilibrio. Y eso simplemente es reemplazando los valores. La segunda situación que se pueden encontrar es tener que calcular las concentraciones de equilibrio, ¿sí? Tienen esta reacción, por ejemplo, nitrógeno que reacciona con oxígeno para formar monóxido de nitrógeno, todas en fase gaseosa, la ecuación balanceada, conocen el valor de la constante de equilibrio porque ya la han utilizado para alguna otra reacción, y les piden que calculen cuáles van a ser las concentraciones que van a obtener en el equilibrio, ¿sí? Si ustedes quieren sintetizar, por ejemplo, el monóxido de nitrógeno, ¿cuánto monóxido de nitrógeno van a lograr sintetizar a partir de nitrógeno y oxígeno? ¿Sí? Y eso lo calculan a partir del valor de la constante de equilibrio. Juan, Sí. agregar algo si hace falta, ¿eh? No, es cuestión de leer siempre bien el enunciado. Muchas veces lo que cometen error en el examen es por no leer y no leer el volumen. Acuérdense siempre que es concentración. Muchas veces el ejercicio y el enunciado les dicen en un recipiente de 2 litros, de 3 litros, de 1,5, y les da la cantidad de moles que tienen, y eso no es concentración. Entonces, bueno, ahora cuando vemos algún ejemplo, siempre tienen que dividirlo por el volumen para poder ingresarlo dentro de la fórmula, sea Kc o sea la cociente de la Q de ecuación, que ahora no llegamos a eso, pero ahora lo vamos a comentar. Sí. Bueno, entonces en este problema nosotros necesitamos calcular la concentración de equilibrio. La concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio. Sabiendo, o una de las situaciones que se puede dar es que sepamos cuánto nitrógeno y cuánto oxígeno nos queda una vez que se alcanza el equilibrio. Entonces, escribimos el valor de la constante,
que va a ser la concentración de monóxido de nitrógeno elevada al cuadrado, dividido la concentración de oxígeno por la concentración de nitrógeno. El valor de Kc dijimos que lo conocíamos, en este caso es 3,4 por 10 a la 21, y las concentraciones en el equilibrio de nitrógeno y de oxígeno es 0,1 molar. Entonces, ¿cómo calculamos la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio? Bueno, nada, la despejamos de acá. O sea, esta es la situación más fácil que se les puede presentar. ¿De acuerdo? Nada. ¿Sí? Entonces escriben la concentración de monóxido es la concentración de uno por la concentración del otro por el valor de la constante. En este caso da 5,8 por 10 a la menos 2. La otra situación que se les puede dar es que no conozcan ninguna de las concentraciones en el equilibrio, ni la de monóxido, ni la de oxígeno, ni la de nitrógeno. Entonces ahí tienen que empezar a plantearse cuál es la relación que hay entre los reactivos y los productos cuando procede la reacción. Si no conocen ninguna de las concentraciones en el equilibrio, deberían conocer las concentraciones de las que parten, ¿sí? Entonces, si arrancan la ecuación, o si arrancan la reacción poniendo, esperen, quiero copiar esto para no tener que escribirlo. Si ustedes arrancan la reacción con 0,5 moles o 0,5 molar con una concentración 0,5 molar de oxígeno y una concentración 0,3 molar de nitrógeno, ¿cuánto monóxido de nitrógeno van a obtener en el equilibrio? Tenía otra que estaba mejor. Ahora la busco. Donde lo tenía más ordenado. Sí, sí, no sabés dónde está bastante explícito y están los tres tipos distintos, con Sí, lo ejemplo tenía en la guía. En la guía que usa, la guía vieja, la de presencial. Sí. Sí. Ahí lo busco, Ahora salimos de acá, esperen, disculpen. Sí, porque tenés ejemplos numéricos, por ahí te va a ser más fácil. Ya lo tengo más ordenado en otro lado, espera. Pasa que no lo tengo en... Está medio feo. Esperen que les comparto otra pantalla. Está, a ver. Está, vamos a ver si la puedo agrandar un poco. Ahí va. Bueno, el primer caso es el mismo que habíamos visto, calculan Kc a partir de las concentraciones de equilibrio. Este es el que le estaba mostrando hoy. Esto no lo puedo esconder, sí. Tienen que calcular las concentraciones de equilibrio a partir de los valores de Kc y de las concentraciones iniciales. ¿Sí? Ustedes les dicen cuáles son las concentraciones de las que parten y conocen el valor de la constante de equilibrio. Entonces, por ejemplo, en este caso les dice que tienen un recipiente de 2 litros donde pueden reaccionar 62 gramos de monóxido de carbono con 36 gramos de vapor de agua, ¿sí? Y la reacción que ocurre es esta, ¿sí? El monóxido de carbono reacciona con el agua para dar hidrógeno y dióxido de carbono. El valor de la constante de equilibrio es 31,6, entonces, para empezar, como nosotros el valor de la constante lo tenemos definido en función de las concentraciones de reactivos y productos, tenemos que empezar pasando los gramos que nos da de reactivo a unidades de concentración, ¿sí? O por lo menos a moles, que es lo primero que hace acá en la resolución del problema. Calcule el número de moles que tiene de monóxido de nitrógeno y el número de moles de agua.
Y una cosa que suele ser bastante ordenadora y bastante clarificadora es hacer una tablita, ¿no? Con lo que nosotros vamos teniendo paso a paso. Entonces, ponemos los reactivos y los productos y el número de moles iniciales que tenemos de cada uno. Tenemos 2,21 para el monóxido, 2 para el agua. Arrancamos con nada de hidrógeno y nada de monóxido de carbono. Y cuando se alcance el equilibrio, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, de monóxido de carbono vamos a tener los moles que hayamos puesto al principio menos los que hayan reaccionado, que no sabemos cuántos fueron, entonces le podemos poner X. ¿Sí? Acuérdense que X representa un número de moles, más específicamente el número de moles que reaccionó. Lo mismo hacemos para el agua. Tenemos lo que pusimos al principio menos lo que reaccionó. Y fíjense que ahí tenemos que remitirnos otra vez a la ecuación química balanceada y ver que la cantidad de moles que reacciona de monóxido de carbono va a ser igual a la cantidad de moles de agua que reaccionen, ¿sí? Porque los coeficientes estequiométricos del monóxido de carbono y del agua son iguales. En este caso, iguales a 1. ¿Sí? Por eso ponemos una sola X. Si ha reaccionado una sola X de monóxido de carbono, entonces necesariamente tiene que haber reaccionado una X de agua. ¿Sí? X porque no sabemos cuánto es. Si hubiesen reaccionado 2 moles de monóxido de carbono, tienen que haber reaccionado 2 moles de agua. Si fueron 0,3 moles de monóxido de carbono, entonces serán 0,3 de agua. Lo importante es que en moles, la cantidad de monóxido que reacciona es igual a la cantidad de agua que reacciona. Entonces, si le puse X a la cantidad de moles de monóxido que reaccionaron, también le puedo poner X a la cantidad de agua que reaccionó. Y cuando se alcance el equilibrio, estos dos que han reaccionado, reaccionaban para generar productos, hidrógeno y dióxido de carbono. Y la cantidad de hidrógeno y de oxígeno y de dióxido de carbono que se generó va a ser igual a la cantidad de agua y a la cantidad de monóxido de carbono que reaccionó. ¿Por qué? Porque otra vez los coeficientes estequiométricos del hidrógeno y del dióxido de carbono son iguales a los coeficientes estequiométricos del agua y del monóxido de carbono. Entonces, si reaccionó un mol de monóxido de carbono, se ha formado un mol de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, si le puse X a lo que reaccionó de monóxido, le tengo que poner X al hidrógeno y X al dióxido. Y luego lo que hace es calcular las concentraciones en el equilibrio. La concentración en el equilibrio no es otra cosa que el número de moles dividido el volumen. Como el volumen del recipiente era de 2 litros, pongo la cantidad de moles que tenía en el equilibrio, que todavía no la sé, pero la divido por el volumen del recipiente. Y ahora que tengo la expresión de las concentraciones en el equilibrio, no tengo el valor, pero tengo la expresión, las reemplazo en el valor de la constante. ¿Sí? Esa es la parte linda. La constante de equilibrio va a ser la concentración de hidrógeno, que es X sobre 2, por la concentración de dióxido de carbono, también va a ser X sobre 2, entonces va a ser X sobre 2 al cuadrado, dividido la concentración de monóxido de carbono, que era esta, por la concentración de agua, que era esto que tienen acá. O lo podría haber puesto una vez, y elevarlo al cuadrado también. Y eso es igual al valor de la constante que ustedes ya conocían. Entonces, fíjense que acá ya la relación entre reactivos y productos, no sé cómo ponerlo para que se vea todo. Ahí. La relación entre reactivos y productos no es lineal, ¿sí? Sino que en este caso en particular se vuelve de segundo grado. Y lo que tienen que saber, lo que tienen que hacer para poder calcular las concentraciones en el equilibrio o la cantidad de producto que se forma, es resolver una ecuación de segundo grado. Las herramientas para resolver la ecuación de segundo grado ya las tienen, saben cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, sean prolijos en la resolución cuando hagan los problemas para no perderse. Y toda ecuación cuadrática, ustedes saben que tienen dos raíces. ¿Sí? Puede ser un valor positivo, un valor negativo, o dos valores positivos. No, eventualmente dos negativos, no me acuerdo de eso.
Pero lo que ustedes tienen que saber es que ustedes están resolviendo un problema de química, no es un problema de matemática. Entonces, las dos raíces no siempre tienen sentido. En este caso en particular, para esta ecuación cuadrática, fíjense que hay raíces y las dos raíces son positivas. Como el valor de x representa un número de moles, una cantidad de moles, si nos hubiese dado una raíz positiva y una negativa, ya sabríamos que la negativa la podemos descartar, porque yo no puedo tener una cantidad negativa en el experimento, ¿sí? Entonces, una raíz negativa no tiene sentido desde el punto de vista químico. Ahora, estas dos raíces, que son las dos positivas, en principio sí tienen sentido, porque yo podría tener cualquiera de estas dos cantidades. Son dos cantidades bastante comunes. Ahora, la que tengo que elegir es una que le dé sentido al problema, ¿sí? Si yo elijo esta, la cantidad en el equilibrio que voy a obtener de monóxido de carbono, por ejemplo, va a ser negativa. Y eso no puede ser, ¿sí? Yo no puedo tener en el equilibrio más cantidad de reactivo del que puse a comenzar la reacción, si no puse ningún producto, ¿sí? Entonces, fíjense que de las dos raíces positivas, la que nos va a servir o la que le va a dar sentido al problema es aquella que no me deje ninguna concentración en el equilibrio con un valor menor de 0. Profe, El en otro, la cuenta de arriba, perdón, sí, en la cuenta de arriba, ¿tenés que reemplazar la X por el 31,6? ¿O cómo se no. hace eso? No, ¿cuál es el Lo que tenés 31,6? que... Ah, no. Es despejar, Ah, despejar X. listo. Que te va a quedar para lo que queda es lo que quedó ahí abajo, eso. 0 igual 30,6x cuadrado, menos 133x Claro, más no, 140. eso yo no Listo, hice todos perfecto. los casos. Esto está trabajado, bastante trabajado, ¿sí? Acá está... Los dos de los denominadores se pueden simplificar fácilmente. Y esto les queda el cuadrado de un binomio. Tienen que abrir ese cuadrado, pasarlo multiplicando al 31,6, después despejar de este lado, igualar toda la ecuación a 0, y ahí les queda para resolver la ecuación cuadrática por el método ese de Mascara, que es el que siempre conocen. Menos b más menos b al Yo cuadrado Sí, más todos esos 4ac. pasos no los puse. Todos esos pasos no los puse, pero los tienen que hacer. Listo, joya, gracias. Bueno, y la tercera situación que se les puede presentar es que tengan que calcular el valor de la constante de equilibrio cuando conocen las cantidades iniciales con las que arrancan la reacción y al menos de alguna de las especies que participan en la reacción conocen la concentración en el equilibrio. Y ahí calculan ¿Querés que le K0. explique yo, Julia, para que ahorres un Dale. poquito de saliva? Bueno, como dijo Julia, acá el caso este es cuando conocemos una sustancia, la concentración de una en el equilibrio, que puede ser tanto un producto como un reactivo. Lo que vamos a poder hacer acá, nuevamente se va a poner X, sea lo que se consume de reactivos como lo que se produce redundantemente de productos. Pero como tenemos un valor conocido, vamos a poder despejar X. Por ejemplo, ahí tenemos la tablita, la ecuación, que tenemos metano, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Seguramente lo que teníamos Les de muestro dato era la... el metano. El Ahí te lo metano. bajo. Bien, anda a la tablita que la voy hablando desde la tablita. Si se fijan, bueno, ahí nos dijo que inicialmente había 1,5 moles de metano, 2,25 de oxígeno, y no teníamos productos, con lo cual la reacción va a empezar primero en un sentido hasta que se llegue al equilibrio. En el equilibrio nos dice que teníamos 0,34 moles de metano, con lo cual nosotros lo que podemos plantear, como planteó en el ejercicio anterior Julia, o sea, de los productos, obviamente primero hay que balancear con los coeficientes estequiométricos. Seguramente el oxígeno, hay 2 oxígenos y también hay 2 moléculas de agua, entonces sabemos que ahí está balanceado exactamente. Entonces, anda para abajo de nuevo la tablita. Entonces sabemos que, por ejemplo, los productos fácilmente, el dióxido de carbono que tiene un solo coeficiente estequiométrico, vamos a tener X cantidad de producto que se va a producir, o que vamos a tener en el equilibrio.
De agua, como tenemos un 2 coeficiente, quiere decir que, por ejemplo, cuando se forme un mol de dióxido de carbono, como agua tenemos un 2 estequiométricamente, vamos a tener 2x. Se va a formar el doble que dióxido de carbono, hablando de moles. En lo que es oxígeno, se van a consumir 2x, ya que tenemos un 2 en el oxígeno. Cuando se consuma 1 de metano, se van a consumir 2 de oxígeno. Entonces tenemos lo que teníamos inicialmente, que era, ¿por qué 2,85 ahí? Estoy viendo bien, hay un error de tipeo, me parece, ¿no? En el oxígeno. Porque era 2,25 arriba, en teoría. Sí, lo pasé mal. Es un error de tipeo. Me equivoqué. Ah, está bien, está bien. Entonces tenemos 2,25 menos 2x, lo que vamos a tener en el equilibrio, y del metano tenemos 1,5 menos x. Como ese ya sabíamos, nos da como dato el ejercicio que teníamos 0,34, ¿qué podemos hacer ahí? Despejar el x, para tener el valor de x y después le podemos poner valor a todos los demás. Entonces tenemos 1,50 menos x me da 0,34. ¿Qué quiere decir? Que el valor de x, ¿cuánto va a ser? Si lo despejamos, 1,16. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner la x en todas las demás sustancias. El dióxido de carbono, que era x, le ponemos 1,16. El agua, que era 2x, le ponemos 2,32. Y el oxígeno, que teníamos 2,85 menos 2x, o sea, menos 2,32. 2,85 no era 2,25. Bueno, no me acuerdo. A lo mejor era 2,85. Porque bueno, sería en realidad el valor de oxígeno que teníamos inicial menos 2,32. Ahí creo que me ha hecho que era 2,85. Por lo tanto, en el equilibrio, los valores que tenemos son 0,34, que nos daba como dato el metano, 0,53 el oxígeno, 1,16 el dióxido de carbono y 2,32 el agua. Lo que hay que tener en cuenta, lo que les dije, siempre le he enunciado porque seguramente viendo esto, que el recipiente era de 2 litros. Entonces, exactamente, ahí dice recipiente de 2 litros. Y ahí estoy viendo que además eran 2,85 moles de 2,85. Sí. oxígeno. Perfecto. Entonces, al ser un recipiente de 2 litros, esas en realidad no son concentraciones, sino son cantidad de moles. O sea, yo obtengo en el equilibrio 0,34 moles obtengo. Es lo que voy a observar. En el equilibrio van a quedar 0,34 moles del primer gas, que no lo veo, que creo que era dióxido de carbono, del segundo 0,53 y de productos 1,16 y 2,32. Como es un recipiente de 2 litros, yo lo que necesito para el cálculo de la KC son las concentraciones. Entonces divido todos los números dividido 2 y esos números los incluyo en la fórmula, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos. Entonces tengo los productos que son 0,58 por 1,16 al cuadrado, porque tenía un coeficiente de 2 en el agua, sobre 0,17 por 0,265 al cuadrado. Hago la cuenta y llegué finalmente a la constante de equilibrio de la reacción. ¿Me siguieron? Esta por ahí es la que por ahí generalmente más se toma, si bien que por ahí un ejercicio de esto es medio largo para hacerlo en un examen virtual, pero en un examen escrito generalmente se da de este tipo y no cuadrática, porque en la cuadrática hay un riesgo altísimo de que se equivoquen matemáticamente. Pero lo importante es que lo sepan cómo proceder si se encuentran con uno de estos 3 tipos de ejercicios. ¿Entendieron este? Sí. Perfecto. Estos son los 3 tipos de ejercicio que pueden ver. Después está el Chatelier, pero no lo han dado eso, no han llegado al Chatelier. Así que no sé, ver algún ejercicio, ver las actividades que subieron en la plataforma. El Chatelier no dio Ricardo, ¿no? No sé si estuvieron con Ricardo el teórico. No, les quedó un par pendientes. Dijo que iba a grabar un video y lo iba a subir. Debe ser el Chatelier. Es fácil eso, pero qué sé yo, no nos metemos con eso, Julia. No, esperemos la clase que viene, me parece que, Claro. que con esto, no sé, igual es muy sencillo. La Son idea, todos iguales. ¿eh? Que son todos iguales los ejercicios, tienen estos 3 tipos y no cambian los números, nada más. Sí, cambian los números. Son los 3 tipos de problemas que se pueden presentar en esta unidad, son estos 3. Acuérdense de otra cosita que me olvidé de mencionarles, es que el valor de la constante, que se derivaba del cociente de las velocidades,
lo van a ver un poco en la teoría. Este valor está afectado a toda la materia encadenada. Hay que ver ustedes desde dónde lo agarran. Cuando nosotros vimos reacciones químicas, ¿se acuerdan que habíamos visto que rompían los enlaces y se formaban nuevos en una reacción química? Entonces, la velocidad a la que las partículas se encuentran, o la energía con la que las partículas, o los átomos, o Estoy subiendo, amor. las distintas moléculas depende de Mira, si te fijas la foto la de velocidad a la que de se Pía, encuentran. hay un globo de cerramiento atrás. A ver, esperen que voy Está a sin limpiar a silenciar. esa criatura. Los micrófonos, chicos. No sé cómo, de dónde la puedo silenciar. En seguridad, Julia. O no, en participantes. En participantes tenés Ya se- silenciar a todos. Ya se Ajá. silenció igual. Igual ya está silenciado. Les decía que la ocurrencia de una reacción química depende del encuentro de los reactivos, ¿no es cierto? Y de la energía con la que se produzca ese encuentro. La velocidad de la reacción va a estar relacionada con eso, y eso en última instancia está relacionada con la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad y mayor energía las moléculas. Entonces, el valor de la constante de equilibrio depende de la temperatura. Ustedes van a ver que todos los problemas de equilibrio químico les da un valor de la constante y les dice a 300 grados o a 400 grados o lo que sea. Un valor de constante asociado a una temperatura. Eso por un lado es porque el valor de la constante está asociado a la temperatura y cambia solamente si cambia la temperatura. No hay otro factor que afecte la velocidad de la reacción. En consecuencia, no hay otro factor que afecte el valor de la constante de equilibrio. Les digo esto porque muchas veces el valor de temperatura es solamente por esto. No tienen que usarlo, no tienen que meterlo en una ecuación. Que muchas veces dicen, pero la temperatura, ¿para qué me la da? Si no la necesito. Se las da porque el valor de la constante depende de esa temperatura. En otros casos sí necesitan la temperatura, porque si les pide que hagan el cálculo entre Kc y Kp, ustedes necesitan el valor de la temperatura. No sé si vieron cuál es la relación entre Kc y Kp, nosotros no la vimos hoy, pero la pueden deducir a partir de la ecuación del gas ideal. Poniendo en lugar de las concentraciones acá, si reemplazan concentración por número de mol dividido volumen, que es lo que hacemos acá, cuando hacemos este paso, y después eso lo reemplazan por lo que tienen de la ecuación del gas ideal, van a ver que Kp es Kc por R por T a la delta N. Si, miren lo de la teoría, porque seguro que se los vieron. Si no lo entienden, lo discutimos la próxima clase, pero es simplemente reemplazar los valores de número de moles o los valores de presiones parciales por lo que queda en la ecuación del gas ideal. Por eso alguien dijo al principio que había la ecuación del gas ideal también. Es la ecuación del gas ideal la que permite la relación entre Kc y Kp. Expresa el valor de la constante en función de concentraciones o en función de presiones parciales indistintamente, siempre que la sustancia sea gaseosa. Ojo, no lo pueden hacer para cualquier reacción. Lo pueden hacer para reacciones que ocurran exclusivamente entre gases. ¿Qué otra cosa nos había quedado pendiente? Y lo otro que era esto que los sistemas, inevitablemente, los sistemas reversibles, inevitablemente tienden a la posición de equilibrio. Entonces, todos los sistemas que ustedes lo arranquen desde donde lo arranquen, va a tender a llegar al equilibrio. Y una vez que alcanzó el equilibrio, es decir, que el cociente entre las concentraciones de productos y reactivos satisface el valor de K, si ustedes modifican de alguna manera la relación que hay entre las concentraciones, el sistema va a tratar de acomodarse otra vez para lograr que esa concentración que el cociente de esa concentración satisfaga el valor de la constante. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo tengo estos valores de concentración en el equilibrio que me satisfacen esta ecuación,
Si yo agrego más dióxido de carbono, y acá en vez de poner 0,58 pongo 0,68 porque le inyecto un poco más de dióxido de carbono en la reacción, el sistema va a tratar de desaparecer este exceso de dióxido de carbono y reorganizar las otras concentraciones de los demás reactivos y de los productos para que el cociente vuelva a dar, en este caso, 65,5. Cualquier perturbación que yo le haga al sistema va a tratar de oponerse a ella y restablecer su posición de equilibrio. Una posición de equilibrio que va a ser distinta de la original, ¿sí? Porque acá, si yo acá agrego dióxido de carbono y modifico esta concentración, yo no voy a volver a obtener en ningún equilibrio una concentración de 0,58, pero puedo ajustar todas las demás para que este cociente me dé 0,65. La posición de equilibrio va a ser distinta porque la concentración de dióxido, de agua, de metano y de oxígeno van a ser distintas a las que tenemos acá, pero la relación va a volver a satisfacer este valor. Eso es lo que dice un poco el principio del Le Chatelier. Cualquier perturbación que yo le haga a un sistema en equilibrio, el sistema va a tratar de compensar esa perturbación o hacerla desaparecer y restablecer su posición de equilibrio. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, de la manera que pueda, ¿sí? En este caso, y la perturbación que nosotros incorporamos es agregar más dióxido de carbono, bueno, lo va a tratar de hacer desaparecer. ¿Cómo lo va a hacer desaparecer? Bueno, sintetizando más metano y más oxígeno. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tienen para practicar? ¿Vos viste, Juan, si tienen subido todo el material? Sí, no sé de informática, pero de agro hay. No, los chicos de informática no lo tienen. Yo les habilité recién lo que había, pero me parece que no tienen actividades propuestas, no tienen la actividad con devolución y no tienen el cuestionario todavía. Vamos a ver si hoy se los pongo. Si me los pasan, se los pongo hoy para que vayan practicando. ¿Cuándo vence? ¿Cuándo vence? ¿Cuándo cierra? Y el jueves que viene van a tener el examen. El martes que viene vamos a seguir con este tema, así que supongo que será... ¿Qué? ¿Ya tenemos el otro de las otras unidades? ¿Cómo? No, Flor. ¿Cuándo tenemos el otro parcial, o sea, el de las otras unidades? El segundo parcial es el 1 de julio. Yo me di cuenta que estaba hablando hace como 3 minutos con el micrófono apagado. ¿Y el recuperatorio de este? El recuperatorio de este es el... Bueno, como se atrasó todo, estaba previsto para el jueves 3, pero el 3 va a ser la primera fecha. Será al jueves siguiente, que es 10. ¿El jueves 10 será el recuperatorio, Juan? Sí, porque esto no hay corrección, es corrección automática. ¿Qué nivel de dificultad se va a manejar en el de ahora? Más o menos para tener una idea. ¿Cómo? ¿Qué nivel de dificultad se va a manejar en este parcial? Mínima. No. Pero estamos de 10 entonces. Sí, tranquilo. Acá los chicos de la comisión 3, el cuestionario les cierra el 8 de junio de esta, de la unidad 8. El examen, chicos, es fácil. O sea, yo no soy parámetro porque obviamente soy profesor de la materia, pero hoy lo hice para ver el tiempo y lo corté porque tuve que dejar de hacerlo y después seguí y creo que no me llevó más de 8 minutos hacerlo. Pero es más o menos como los que se hicieron en el cuatrimestre pasado, tipo de esa modalidad. Y yo el cuatrimestre pasado no estoy yo en la materia del segundo cuatrimestre, así que, pero sí, yo estuve el primer cuatrimestre del año pasado y eran largos, me acuerdo, eran de 20 preguntas, este es de 10. ¿Es multiple choice o no? Es multiple choice, de los cuales sí. Hay varias verdadero o falso que, o sea, si saben lo que le está preguntando, tardan 1 segundo en responder la pregunta. Tienen ejercicios numéricos, creo que hay 4 y son básicos,
no son o sea, qué sé yo. Tengo que irme hacia esa unidad, pero no son volteros. Por ejemplo, si tendríamos que estar hablando de este tipo de ejercicio, es un método directo, o sea, es algo que haciendo una o dos cuentas puedes llegar al resultado. Claro, se entiende. Muchas gracias. No, ¿Y de se nada. puede volver a la pregunta anterior o no? Yo lo hice simultáneo y no probé, pero de última le digo, o sea, lo modificamos para que se pueda, o se puedan abrir todas juntas. Yo la verdad que no probé volver para atrás. Pero es básico. Lo hablo con Ricardo y para configurarlo de esa manera. Por eso yo le dije el tiempo. Ahora la idea sería por ahí que hacerlo, que lo hagamos todo para calcular. Obviamente el tiempo que nos lleve a nosotros, multiplicarlo por 2 o 3 veces para darle el tiempo a ustedes. Sí, pero quédense tranquilos que les va a ir bien, chicos. Sí. Es básico y alcanza el tiempo. Son las dos cosas. O sea, yo les digo, es mucho más fácil si hubiera sido presencial. Pero mucho más fácil. Eso no tengo duda. Sí, sí. Bueno, si tienen dudas de acá el jueves, por ahí mándennos por la mensajería, que los ayudamos con si tienen alguna consulta de alguna de las unidades anteriores para el examen. El martes que viene vamos a seguir con esta unidad de equilibrio químico, así que vamos a resolver algunos problemas. Yo le voy a decir a Ricardo que ya le suba a ustedes también la actividad con devolución y el cuestionario a los chicos de informática. Así ya lo tienen listo. Supongo que tendrán una semana para resolverlo. Y bueno, para el jueves nos había dicho Ricardo que lo único que no había clases, digamos, lo único que está programado era el parcial. Pero bueno, si quieren, nos escriben, yo voy a estar conectada en el aula, así que nos escriben Sí. y les respondemos. Sí, porque para colmo nosotros el horario, o sea, no nos íbamos a conectar a las 5 para que las 6, por ahí habían pensado por ahí de poner una sola de consulta, o las otras comisiones, pero no. Así que nosotros vamos a estar bastante atentos a la mensajería o de última al foro, si quieren por ahí hacen algunas consultas para el examen. Última duda. ¿Y el horario está anotado? Las 6 de la tarde. Ah, perfecto. Muchas gracias. Nada. Bueno, tienen 5 minutos para, si hay una duda existencial, aprovechar. ¿Les pasaste las contraseñas del...? La adivinaron hoy, así que tienen aprobado 2 o 3. Nah, jodeme que la adivinaron, no puede ser. En realidad uno la adivinó, el otro dijo que también la había adivinado, pero no hay prueba, así que uno solo tiene el examen final. Yo la aprobé, yo la adiviné. No sé quién es el que habló ahí. Lambertucci. Y yo el único que leí que la adivinó es García Roque. Qué grande Benja. Era fácil. Bueno, chicos, entonces, todos los éxitos para el jueves. Nos escriben, por favor, a mí por lo menos, si van a escribir dudas, háganlo por la mensajería de la plataforma, no al correo institucional, porque ese lo veo bastante poco. Mándenme las dudas que tengan a la mensajería de la plataforma. Sí, lo mismo, sí, en mensajería. Yo o sea, el institucional lo hablo una vez cada 3 meses para ver si hay algo importante. Y no me acuerdo qué más. ¿En el parcial nos encontramos? ¿Cómo? ¿El parcial dónde va a estar? ¿En la portada? ¿O van a poner una pestaña? No, está en la unidad 6 está. No hay clase el jueves, ni de onda. No. Ah, listo. La unidad Porque 6, como era la 6, está en capaz que teníamos una consultita, algo. Claro, no. Por eso le decimos si hay consultas. Por eso, pero escriban que les respondemos, no hay problema. Cualquier consulta que les surja en estos días, la escriben y chau. El parcial está en la pestaña de la unidad 6. En realidad figura como integrador de actividad de 1 a 6. No le podemos llamar parcial porque tenemos una ruta. La contraseña es equilibrio.
Bueno, chicos, viendo y considerando, éxitos para el jueves. Bueno, profe, nos vemos, gracias. Listo, profe, Muchas gracias, gracias. profe. Nos Chao. vemos. Profe, nos vemos. Hasta luego.